Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Verso 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22. Allí, en ese lugar, me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Gloria sea al Señor. Con la ayuda de Dios vamos a meditar un poco acerca del arca de Dios, o el arca del pacto, o el arca del testimonio. Dios le da a Moisés las medidas para hacer dicha caja o dicha arca. Le da los materiales y le da lo que debe ir adentro de la misma. Mas sin embargo, una vez que ya Dios ha terminado dándole a Moisés las instrucciones de la caja o del arca o del cofre, viene y le dice: vas a hacer una pieza más. No se va a terminar ahí, sino vas a hacer una pieza más. Y las instrucciones de cómo construir la misma son las que acabamos de leer. Entonces quiero regresar al verso 17. Dice: y harás un propiciatorio. Un propiciatorio. Ahora, en términos simples, un propiciatorio es nada más que una tapadera o una tapa. Eso es lo que es el propiciatorio. Ahora, si es una tapadera, ¿por qué ponerle un nombre tan fancy, un nombre tan así, bien calidad, bien bonito, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente llamarle tapadera? ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés: mira, construye una tapadera para poner encima de esa caja, ¿verdad? Sino que le dan el término de propiciatorio. Ahora, más allá de no solamente darle nombre de la tapadera, que es lo que va aquí, la tapadera, no solamente no le dices que solo que haga una simple tapadera o se refiere a la misma como una tapadera, sino que aparte la Biblia, fíjese, le da un término a esta tapadera que no se le da a nada más en la Biblia. Usted no encuentra en la Biblia, en el original, que es la palabra caporet, que significa tapadera, pero usted no va a encontrar en la Biblia que nada más se le llame tapadera, o sea, con ese término caporet. A su vez, ese término caporet se deriva de la palabra cafar. Entonces, te quiero mostrar acá. Cafar, tal vez no logra ver, pero yo todavía logro de aquí, como estoy más cerca. Y es de palabra cafar, que significa expiación, reconciliación, expiar, para cubrir, para expiar, condonar, o sea, declarar inocente, para aplacar, cancelar. Y aquí nos da una gran lista de cómo se usa ese término. Aquí dice también para reconciliar, para anular, para apaciguar, para aplacar, para perdonar, para purificar, para quitar, en fin. Entonces sí es interesante, porque entonces no le dan un término de tapadera simplemente, aunque es una tapadera, aunque es una tapa. Dios no usa un término generalizado para eso, porque no era solamente una tapadera, sino que era una tapadera, pero que a la misma vez ahí en esa tapadera se perdonaba. Fíjese, ahí se expiaba, es decir, se quitaba la culpabilidad. Ahí en esa tapadera se declaraba a la gente inocente. Ahí en esa tapadera no se quitaba la culpa a la gente. Ahí era donde la gente se reconciliaba con Dios. Entonces es por eso que no le pone solamente una tapadera, porque era más allá que era una tapadera. Era una tapadera, pero en la cual Dios le manifestaba su perdón al pueblo. Fíjese, donde Dios lo declaraba inocente, donde Dios le quitaba la culpa, donde Dios limpiaba a su pueblo. Y es por eso, gloria sea al Señor, que en la versión BCL lo pone de esa manera: le harás una cubierta, pero mire, le agrega el lugar del perdón. Porque repito,
Por esa es la causa que no le dicen simplemente una tapadera o una tapa o un cobertor, porque en ese lugar pasaba algo hermoso, que desde ahí Dios expresaba su misericordia, desde ahí Dios expresaba su amor, desde ahí Dios manifestaba su gran bondad, desde ahí, a pesar del pecado que haya sido, desde ahí Dios perdonaba a su pueblo. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? Bendito sea Dios por eso. Qué lindo es sentirse uno perdonado, ¿verdad? Especialmente si es por Dios, ¿verdad? Ahora, fíjese que Dios enfatiza, verso 21 de Éxodo 25, dice: coloca dentro del arca las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto que te entregué, o sea, lo que iba a ir adentro. Pero él enfatiza, él dice: luego pon la tapa de la expiación encima. Querido, yo no pienso, no puedo pensar o creer que Dios iba a pensar que Moisés no sabía para qué era una tapadera. Si yo le doy una tapadera y le digo: mire, por favor, póngasela a la olla, yo quiero pensar que usted no la va a ir a tratar de meter en la olla, no la va a ir a poner abajo de la olla, no la va a poner a un lado de la olla, sino si yo le digo: esta es la tapadera de la olla, ¿en dónde va a poner la tapa? ¿Dónde? Encima, porque es para tapar, es una tapadera. Pero me llama la atención que Dios recalca, Dios enfatiza y dice: luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Casi que parece que está haciendo algo redundante, porque dice: pon la tapa encima, como quien dice: sube para arriba, métete para adentro, salte para afuera. Pero la palabra de Dios nunca es repetitiva de por gusto. La palabra de Dios, todo lo que tiene es para nuestra edificación, para nuestra bendición. Algo Dios siempre nos quiere enseñar de toda la palabra, aunque no la comprendamos, aunque no estemos de acuerdo. Al final es la palabra de Dios, y Dios la ha dejado para instruirnos, para corregirnos, para edificarnos, para guiarnos, para que seamos bendecidos, perfeccionados a través de la misma. Dice amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Jesús. Entonces yo más creo que la razón por la que Dios le dice: pon la tapa encima, no es porque Dios pensó por si Moisés no sabe dónde va la tapa, sino que creo que lo que Dios estaba haciendo era recalcarle, enfatizar y mostrarnos de que eso era lo que iba por encima de todo lo demás. Que esta tapa, que este propiciatorio era lo que iba por encima de todo, es decir, por encima de toda el arca. Ahora, usted sabrá lo que había adentro. ¿Alguien me puede decir lo que había adentro del arca? Las tablas de la ley. ¿Qué más? ¿Cómo? La vara de Aarón. Falta una. Y el maná. 100 puntos, A+. Ahora, pregunta que continúa a esa pregunta, follow up question: ¿cuánto duraba el maná así bueno que se podía comer? Un día, y duraba al otro día. ¿Cuándo? El 6º día, para entrar a ¿cuál día? Al 7º. Después de ahí se agusanaba, después de ahí se echaba a perder. Entonces fíjese qué interesante, porque entonces aquí se manifestaba la misericordia, el amor, el perdón, la gracia de Dios. Desde aquí le dijo Dios: este es el propiciatorio, es una tapadera, pero no es una tapadera cualquiera, porque yo de ahí te voy a expresar mi amor, desde ahí te voy a expresar mi misericordia. Entonces, cuando Dios está diciendo esa tapa va por encima de todas las cosas, está diciendo que para que se pueda conservar el maná, tiene que estar la tapa encima, la tiene que cubrir, la tiene que tapar. Es decir, mis amados, sin misericordia no hay maná. Porque si no hubiera habido tapa, se echa a perder. Ya usted me lo dijo, el maná duraba un día o dos para cuando iba a ser el 7º día. Y cuando alguien quería guardar para el otro día, se engusanaba, no podía. Entonces, hermano querido, y que el maná tiene muchos significados, pero entre otras cosas, dice la palabra de Dios de que el maná caía todos los días.
O sea, cada día venía algo nuevo. Por eso dice la Biblia: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios trae algo nuevo. Gloria sea al Señor. No podían quedarse con lo mismo porque se echaba a perder. Entonces, gloria sea al Señor, para que nosotros en nuestra vida no nos quedemos atorados, no nos quedemos estancados en el pasado, no nos quedemos pensando nada más en lo que pasó hace 10, 20 años. Gloria sea al Señor, para que nosotros podamos seguir recibiendo el maná todos los días, tengamos una revelación, tengamos cosas nuevas, bendiciones nuevas en la presencia del Señor. Esas solamente las vamos a recibir por la misericordia de Dios. O sea, como esto representa el amor, la misericordia de Dios, cubría lo que estaba ahí. Una de esas cosas era el maná, que el maná, si no estaba cubierto, si no estuviera dentro del arca, se echaba a perder. Entonces la única razón que lo mantenía vivo, por decirlo de esa manera, era porque estaba bajo la misericordia del Señor. ¿Qué más estaba ahí? Me dijo: la vara. Ahora yo le hago una pregunta: la vara estaba ahí metida. ¿Se recuerda que la vara estaba seca y después reverdeció? Pregunta: esa vara, cuando la metieron, estaba, tal vez se va a confundir y no es mi intención hacerlo, pero cuando ya la metieron y la dejaron ahí, ¿la vara estaba seca o estaba reverdecida? Si quiere, vamos a la palabra rapidito. Números 17:8 dice: y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio la vara de Aarón de la casa de Leví. Había ¿qué? Brotado, echado botones, dado flores y producido almendras. O sea, ya había reverdecido. Estamos en el verso 8. Nos saltamos un verso y brincamos hasta el verso 10. Y ahí dice: y el Señor dijo a Moisés: coloca la vara de Aarón dentro del cofre como advertencia a los rebeldes. De esa manera detendrás las protestas de la gente y evitarás que mueran. En fin, ahora que ya vimos esto, ¿la vara adentro estaba seca o después de que reverdeció? Después que reverdeció. Ahora, ¿qué le pasaría? Ya estaba con flores, con los frutos. Ahora, ¿qué le pasaría a esa vara si la hubieran sacado del arca, de esa, llamémosle, ecosistema? Porque ahí era diferente. Algo parecido, la comparación no es realmente muy buena, pero para darnos una idea, es como que si usted mete algo en la refri, le dura más tiempo que dejarlo afuera. Pues esto era como 40,000 veces mejor que la refri. Lo que estaba dentro se podía conservar. Pero fíjese que entonces, si la vara se sacaba, por eso Dios le dijo: métela ahí. ¿Para qué? Para que se conservara. Es decir, si no hubiera estado metida en la caja o en el arca, bajo la cobertura, bajo la tapadera de la misericordia y el amor de Dios, esa vara se hubiera secado y hubiera dejado de dar frutos. Eso nos enseña, mis amados, que la única manera que nosotros podamos permanecer verdes, es decir, fuertes, vivos en el Señor, y que podamos seguir dando frutos, la única manera, la única esperanza de nosotros poder dar frutos es si nos mantenemos debajo de la misericordia de Dios, si nos mantenemos metidos bajo la sombra del amor y la misericordia de Dios. Solamente así, de lo contrario nos secamos. Continuamos. ¿Qué más le dijeron que había allá adentro? Las tablas de la ley. Ahora, pregunta: ¿qué le hubiera pasado a las tablas? ¿De qué material estaban hechas? Se le llaman las tablas, ¿verdad? Pero ¿de qué material estaban hechas? De piedra, ¿verdad? Así como los corazones. Pero ya este no es el tema. ¿Qué le hubiera pasado a las tablas de la ley si no hubiera tenido tapa? ¿Qué cree que le hubiera pasado? Si usted mete una piedra adentro de la refri, ¿le dura más que si la deja afuera de la refri? Igual. Entonces yo tengo la convicción, mis amados, de que si se quita la tapa, se quita la misericordia, si hacemos a un lado el amor, la gracia de Dios, se muere la vara, se nos va la autoridad, dejamos de dar frutos, nos secamos.
el maná se seca, también se muere. Ya no hay revelación, ya no hay esa alegría de ver algo nuevo en el Señor, porque la Biblia dice que sus misericordias, ¿cuándo se renuevan? Cada mañana, son nuevas todos los días. Entonces, mis amados, cuando nos apartamos de la gracia, del amor y la misericordia del Señor, repito, dejamos de dar fruto, nos secamos, ya no hay aquella alegría, ya no hay aquel gozo, ya no va con una expectativa de qué va a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque ya se está secando, ya es lo mismo, ya es una rutina. Y lo único que queda cuando no está la gracia, el amor, la cobertura, la misericordia, el perdón de Dios, lo que queda es las tablas de la ley. Lo único que nos queda es la ley, la letra. Cuando nos apartamos de la gracia del Señor, solamente quedamos con una religión, solamente quedamos con un conocimiento, pero ya no hay fruto. Nos secamos, ya no hay revelación, ya no hay nada nuevo, ya no hay gozo. Se convierte en un trajín, como dicen, en una rutina. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado del amor, de la misericordia del Señor. En otras palabras, Dios nos está diciendo: la única manera en que tú puedes reverdecer y mantenerte vivo, la única manera en que tú puedes permanecer con gozo, la única manera en que tú puedes dar fruto, la única manera en que tú puedes continuar, la única manera en que no se puede convertir en una religión, la única manera en que no caiga solamente en una religión, en una religiosidad, en un fanatismo donde solamente se trata de cumplir ciertas reglas, la única manera de no caer en eso es permanecer bajo mi gracia, permanecer bajo mi amor, permanecer bajo mi misericordia. Hermano querido, tenemos que recordar que es por su gracia. Es por su gracia, es por su gracia. Si tú estás fuerte, es por su gracia. Si tú estás con gozo, es por su gracia. Si tú estás dando frutos, es por su gracia. A Él sea la gloria. Puedes bendecirlo, puedes darle gloria, puedes adorarle. Gracia, es por su gracia, es por su misericordia, es porque nos ha perdonado, es porque ha tenido misericordia. ¿De cuántos Dios ha tenido misericordia? Hay en este lugar alguien que reconoce que es solo por su gracia, que es solo por su gran bondad. Alguien puede alabarlo, alguien puede decirle: gracias, gracias, es por tu gracia, es por tu misericordia, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Entonces es la gracia, el amor del Señor que hace que fluya su presencia. Usted y yo lo sabemos, que el arca representa su presencia y algo tan poderoso. Mas sin embargo, Dios dice: encima de todo, encima de toda la unción, encima de todo el poder, encima de toda la autoridad, encima de la palabra, encima de lo que todo, pon encima de todo mi misericordia, mi amor y mi gracia. En otras palabras, querido, es solamente a través de su misericordia que obtenemos su presencia. Y las cosas cambian. Porque cuando no tenemos la presencia de Dios, solamente es una rutina. A su nombre gloria. Aquí vive Cristo, y el pueblo en victoria, y el diablo en derrota. Y hermanos, y el día miércoles es tal y tal cosa, todos pónganse una camisa azul. Y el día sábado es día de tal cosa, todos pónganse corbata negra. Y se convierta solamente en seguir rutina, en seguir pasos religiosos que no nos ayudan a nada, solamente a calmar un poco nuestra conciencia. Pero cuando hay presencia de Dios, ya no se convierte en una obligación, se convierte en una necesidad. No se convierte en una carga, se convierte en un anhelo. No se convierte en un fastidio, se convierte en una necesidad. Eso es lo que hace la diferencia cuando hay presencia de Dios. ¿Alguien puede decir conmigo: necesito presencia de Dios? No lo escuché. ¿Alguien puede decir: necesito presencia de Dios? Oh, gloria a Dios. Oh, digámoslo otra vez juntos: necesito presencia de Dios. Lo necesita, dilo: necesitamos presencia de Dios. Lo más fuerte: necesitamos presencia de Dios. Dios mío, necesitamos tu presencia. Si tu presencia nos secamos, si tu presencia se vuelve monótono, aburrido, tedioso, oh Dios mío, derrama tu presencia, llénanos de tu presencia. Oh Dios, alguien dice amén conmigo, aleluya. Primer libro de Samuel 6:19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y eso siempre me llamó la atención y no lo había entendido. Hizo morir del pueblo. ¿A cuántos hermanos? Se enfermaron unos 2 hermanos. Que dice:
hizo morir del pueblo, ¿a cuántos? A 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Pregunta: ¿por qué murieron estos hombres? Porque miraron dentro. Ahora yo decía, eso no se enseña con la santidad de Dios no se juega. Pero hay algo más. Porque ¿qué tendrían que haber hecho para poder ver dentro? ¿Ah? Tenían que haber movido la tapa. Entonces, recuérdese que ¿qué significa la tapa? Hello. Entonces, ellos no podían ver sin antes. Pesa esto. Tenían que remover la tapa, que representa que estaban removiendo ¿qué cosa? La misericordia, el perdón, la gracia de Dios. Entonces, cuando tú quitas esto, cuando tú quitas la misericordia de Dios, todo se seca, todo se muere. Cuando empezamos a confiar en nuestra fuerza, entonces lo que yo entiendo no es de que Dios simplemente consumió a 50,070, ¿cuántos eran? Solamente porque querían ver, porque por curiosidad, hermano, porque yo soy curioso, yo creo que Dios me hubiera consumido. De veras, yo me pongo y digo, ¿y qué significa esa palabra? ¿Y cuánto es el valor numérico? ¿Y por qué? ¿Pero por qué dice eso? ¿Y por qué dice que poner la tapa encima? Si la tapa va encima, hermano. Entonces yo espero que no sea por la curiosidad. Aunque dice que por la curiosidad murió el gato, ¿va? Pero gracias a Dios que yo no soy gato. Pero hermano querido, entonces lo que pasó es de que movieron la misericordia de Dios, removieron el perdón de Dios. Y nosotros no podemos vivir sin la misericordia de Dios. Ahora, fíjese que pasaron desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de David, pasaron aproximadamente 450 años. 450 años de que el arca había sido fabricada, de que Dios dijo construyan un arca para cuando llega David. Usted sabe la historia, David va a traer el arca. Para ese entonces ya habían pasado casi 450 años. Pero ¿sabe qué tremendo? Que habían pasado 450 años y todavía el maná permanecía ahí vivo, la vara no se había marchitado, todavía seguía ahí. ¿Por qué? Porque mantuvieron la cubierta. Gloria sea al Señor. Lo único, querido, que nos va a ayudar a permanecer en el evangelio y no durar solamente unos meses, solamente unos años, es ahí te veo, Cristo, sino que nos va a ayudar a perseverar, como dice dice la Biblia, perseverar hasta el final. Tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Cuando llega David y llega a traer el arca, ahí todavía iba esas cosas, hermano querido, que se habían preservado solamente y únicamente porque habían mantenido cubiertos con la misericordia de Dios. Lo que nos ha traído hasta aquí y lo que nos va a ayudar para llegar a donde Dios nos quiere llevar es la misericordia de Dios manifestado a través de su presencia. Solamente su presencia, querido. Sin su presencia nos secamos, sin su presencia nos aburrimos, sin su presencia, oh gloria a Dios, hermano querido, qué importante, qué indispensable es la presencia de Dios. Si quitamos la misericordia, no hay presencia, nos morimos. Oh gloria sea el Señor, necesitamos de su presencia. Oh gloria a Dios. ¿Sabe por qué hay unos que llevan 5 años de evangélico, llevan 10 años de evangélico, llevan 20, llevan 30 y todavía siguen firmes y no están pensando en volver atrás, están pensando en continuar? ¿Por qué? Porque han experimentado la presencia de Dios. Cuando tú permaneces en la presencia de Dios, David obtuvo el arca 450 años después y todavía estaba viva la vara y todavía había maná. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Lo único que nos va a ayudar a perseverar, a continuar, va a ser la presencia de Dios. Oh, qué importante es la presencia de Dios. Cuando empezamos a desconectarnos de la presencia de Dios, tiene que sonar una alarma. Cuando ya antes dejamos de
de adorar a Dios en la manera que adorábamos, de comportarnos en la manera que nos comportamos. Ya empezamos a actuar un poquito medio raro, empezamos a conectar. Ten mucho cuidado, porque lo que estás haciendo es remover la tapadera, el propiciatorio, y lo que eso obtiene después es muerte. No, yo sí la armo. Más de 50,000 murieron por mover la tapa. Yo creo que tú no vas a ser la excepción. Para permanecer, para continuar, no importa cuánto pase, nosotros necesitamos la presencia de Dios. Ya mire, si hubieran quitado la tapa del propiciatorio, las tablas todavía habían quedado ahí, y hubieran quedado solamente con nada más los recuerdos de lo que había antes. Pero lo que necesitamos nosotros es la presencia del Señor. Es lo único que nos va a mantener dando frutos, la presencia del Señor. Cuando hay presencia de Dios, hay frutos. Cuando hay presencia de Dios, hay autoridad. Qué lindo es ser un cristiano con autoridad, no un cristiano que cualquier cosa me tira. Ya me estoy enojando yo, hermano. Ahora fíjese que también, Dios mío, Éxodo 25, 17, también este mismo propiciatorio, o sea, misma tapadera, también algunas traducciones, le voy a dar una, mire cómo le llaman: y harás, ¿qué dice ahí? Y harás el asiento. En inglés le llama the mercy seat. O sea que esto, por eso no le podía llamar una tapadera cualquiera, porque de esa tapadera era donde Dios perdonaba. Pero esa tapadera lo que iba encima de todo. Pero esa tapadera era tapadera diagonal el trono de Dios. O sea que esto que era una tapadera se convertía también en el trono de Dios. Por eso le llama the mercy seat, le llaman el asiento de la reconciliación. Pero ¿asiento de quién? ¿Quién es el que puede reconciliarnos? ¿Quién es el que puede perdonarnos sino Dios? Entonces, si había una silla, había un trono para reconciliar, para perdonar, para expresar misericordia, el único que podía estar sentado en ese trono era el Señor. Entonces mire qué tremendo, porque Dios decía: ahí va a estar mi trono, ahí donde expresaba la misericordia. Y con razón David, Salmos 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Versión BBL: tu carácter de bondad y equidad son la base de tu gobierno. El amor y la confianza están siempre contigo. Entonces, hermano querido, aquí era donde se expresaba la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Y ahí va el trono. Y por eso David dice: tu trono está sentado, tu trono está puesto sobre misericordia, sobre justicia, sobre bondad, sobre tu amor, sobre tu misericordia. Mire qué lindo que el trono de Dios está fundamentado, está cimentado, está asentado en misericordia, en perdón, en gracia, en su amor. Ahora, yo me ponía a pensar, para no darle vuelta a eso, ¿por qué? Para que no se quebraran los ángeles o para cualquier otra cosa. Yo me ponía a pensar, porque repito, soy un poco curioso, ¿por qué no Dios le dijo: mira, pon la tapa con los ángeles adentro, así, para que no se ensucien los ángeles, para lo que sea? ¿Por qué es que no lo puso así? Sino que Dios lo especifica y le dice: los ángeles, los querubines tienen que estar afuera y tienen que estar viéndose uno al otro y tienen que extender las alas y que cubran el propiciatorio. Entonces, una razón más por qué no podía ser llamada una simple tapadera y los ángeles tenían que ir arriba, porque dijimos que desde aquí, ¿qué se manifestaba? Desde aquí, ¿qué se manifestaba? El perdón, la misericordia, el amor de Dios. Pero que a la misma vez ese era el fundamento. ¿Para qué cosa? Para el trono. ¿De quién? De Dios. Entonces no se podía poner la tapadera al revés, porque era como meter a Dios adentro de la caja.
Entonces Dios le dijo: no, 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 tiene que ser así, y desde ahí adentro, ahí te voy a manifestar mi misericordia, ahí va a estar el trono de Dios. Entonces lo que Dios nos está hablando, queridos, es de que no podemos meter a Dios en una caja. No podemos encajar a Dios. Hermano querido, ¿cuántas veces no he oído? Sí, pero mire que a mí me contaron que en 1325 lo que pasaba era, hermano querido, estamos atorados. Mire, hubo alguien, gracias a Dios después se entendió, hubo alguien que se ofendió porque teníamos proyectores. Porque dijo que uno tenía que traer la Biblia de papel. Y yo tengo más de una Biblia de papel y me encantan esas. Pero no podemos decir, no, no, si es en un iPad, la palabra de Dios no te va a hablar. No podemos meter a Dios en una caja. Y a veces, hermano querido, no vemos la gloria de Dios porque queremos meter a Dios en una caja. Nos acordamos que en el año 45 Dios me habló porque yo iba caminando y puse el pie así, y cabal ahí Dios me habló. Entonces ahora, y ya llevas 30 años acalambrado porque estás metiendo a Dios en una caja. A veces nosotros queremos que Dios obre a nuestra manera. Nosotros queremos decir: ok, Dios, obra Dios, obra Dios, obra Dios. Y Dios dice: no, 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 yo soy Dios. Tenemos que darle libertad a Dios. A veces decimos: si no obras de aquí en 3 horas, 4 minutos y 30 segundos, ya no. No, querido, Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono y no lo podemos encajonar, no lo podemos limitar. Y si haces eso, sí, si no, no. Hermano querido, Dios en su misericordia lo puede hacer, pero si Él no quiere, no lo hace. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a torcer el brazo a Dios? Algunos quieren chantajear a Dios: te sirvo, pero si tal y tal cosa. Te sirvo, pero si te llevas a mi mujer y me das otra. El que se va a ir va a ser usted. No podemos encerrar a Dios y limitarlo. Dios es un Dios grande, Dios poderoso. Dios, en tu pensamiento y en mi pensamiento, a veces pensamos: ok, por aquí va a venir mi bendición. Dios puede usar a aquel hermanito porque se mira buena gente. De plano va tal y tal cosa. Y Dios a veces para hablándonos y bendiciéndonos de la persona que ni nos imaginábamos, en la manera que ni nos imaginábamos, porque Dios no se puede encerrar. Dios es un Dios grande, soberano. Él hace como Él quiere. Salte de esa caja, saca a Dios de esa caja en que le has metido, que le ha dicho que si no hace la cosa como tú quieres, tú no vas a obedecerle. Tú no eres Dios. La última vez que yo chequeé, el que estaba sentado en el trono era el Dios todopoderoso y no tú. Alabado sea Dios. Así es que deja y dile: Señor, te conviene mejor decir: Señor, haz como tú quieras. Yo aquí soy, yo soy polvo y tú eres Dios. Tú eres el Señor, yo soy el siervo. Perdona si te había puesto condiciones. Tú conoces mi necesidad. Haz como tú quieras. Oh, y cuando sacas a Dios de la caja, cuando sacas a Dios, no le pones límite. Dios puede obrar y puede hacer cualquier cosa. Cuando el pueblo no sabía para dónde agarrar porque había un tremendo mar, Dios lo que hizo fue que partió el mar a la mitad. Cuando el pueblo tenía enfrente un río caudaloso que no sabía cómo avanzar, Dios hizo que el río volviera para atrás. Dios no se complica las cosas, somos nosotros los que las complicamos. Y dice: de allí me voy a declarar a ti, de ahí te voy a hablar. Es importante tener la presencia de Dios y anhelar esa voz del Señor, que Él nos hable, querido. Anhelamos escuchar la voz del Señor. Anhelamos escuchar un mensaje, pero no un mensaje que lo predicó Spurgeon hace no sé cuántos años, que lo predicó el doctor Martín Lutero hace 400 años, estoy exagerando, y bajarlo y solamente hablarlo. No, querido, tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que buscar qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy. A cada iglesia Dios le mandaba un mensaje diferente, y no puedo ir a copiar el mensaje de fulano y sutano y seguir. No. Yo quiero la presencia de Dios, que Él me
me revele algo nuevo, que me muestre algo que no había visto. No solamente repetir lo que han repetido por 40 veces. La palabra no se hace vieja, no estoy diciendo eso, pero querido, hay tanta profundidad en la palabra. ¿Para qué conformarme? ¿Para qué bajar de YouTube una prédica y solamente repetirla cuando hay un Dios que sigue hablando? Dios no ha dejado de hablar, Dios todavía sigue hablando. La misericordia de Dios se sigue moviendo. Han habido hombres poderosos de Dios y que en otro tiempo Dios usó, pero ¿sabe qué? Dios es el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Dios todavía sigue levantando gente con revelación, con palabra fresca. Oh, gloria, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ese es el problema de los libros, porque los libros escribió alguien hace 40 años y de ahí no pasó. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y no tengo nada en contra de los libros. Tengo uno, dos, que tres ahí que he leído. Pero hermano querido, yo empiezo a leer un libro y me aburro. Mejor me pongo a leer la Biblia. Ay, por eso es que usted no conoce nada. Vaya, está bueno, pues Dios lo bendiga. Usted conoce mucho. Necesitamos la presencia de Dios. Salirnos de esa caja que la religión a veces nos mete. Y que ya nos enseñaron de que si yo no me pongo corbata para predicar, no va a haber unción. Si por la corbata hubiera unción, hermano, yo con 5 corbatas viniera. Y hasta me pusiera de esas que se ponen para la Navidad con lucitas, para ver si así fluye más. Entonces era importante el arca. Era importante el arca. Si no estaba el arca, no había vida, no había gloria, no había voz de Dios. Fíjese que cuando se pierde el arca, dice la palabra del Señor que mueren los 2 hijos de Elí. Y un muchacho, cuando arrecia la guerra, se angustia y va corriendo y va a buscar a donde está el pueblo de Dios, y va a buscar a donde está el sacerdote Elí. Dice la palabra de Dios, repito, se murieron los 2 hijos de Elí ese mismo día. Cuando llega este muchacho, llega Elí y le dice: cuéntame qué ha pasado, dime qué es lo que está pasando. Y él le cuenta que se murieron sus 2 hijos. Y fíjese, yo no de ninguna manera dudo que Elí amaba a sus hijos, de ninguna manera. Es más, los amaba tantos que los alcahueteaba y que no les impedía que pecaran, y Dios por eso vino y los mató. Entonces amaba a sus hijos. Pero cuando le dicen a Elí: el arca, tus hijos murieron y se ha muerto una gran cantidad de gente de los israelitas, Elí no reacciona. Pero dice la palabra que cuando le dijeron a Elí: el arca de Dios ha sido tomada, dice que él se fue de espaldas y se desnucó y ahí se murió. Y yo me ponía a pensar qué tan importante es el arca, la presencia de Dios, que a este hombre le están contando que se murió un montón de gente y queda esperando. Se murieron sus hijos y queda esperando. Pero cuando le dicen que el arca del pacto había sido hurtada, tomada, que los filisteos se la habían llevado, le impactó tanto, querido, más que se muriera mucha gente de su pueblo. Cualquiera de nosotros que tiene un pedacito de corazón, se muere alguien, por lo menos que uno conoce, y uno se entristece. No digamos del pueblo aunque uno, del que uno pertenece. Y dice la palabra que se murieron muchos y él no reacciona, inclusive sus hijos no reaccionan. Pero cuando le dicen el arca del pacto fue tomada, el impacto es tan grande que se va de espaldas y muere. Y la nuera de él estaba embarazada, dice la palabra del Señor. Y dice que igual ella se entera y a causa de la angustia que habían robado el arca del pacto, se le adelantaron los dolores y tiene al hijo. Ahora me llama la atención que le pone Ichabod o Ichabod, que significa sin gloria, o hemos perdido la gloria. ¿Por qué? Porque se había ido el arca que representaba la gloria del Señor. Usted me va a disculpar que ando un poco malo en la garganta. Ahora, según yo veo en la Biblia, se recuerda cuando nació Juan, le preguntaban a su papá:
Zacarías, ¿verdad? Le decían, ¿y por qué le van a poner Juan? Si no hay ningún familiar que se llame Juan, su papá se llama Zacarías. Entonces, como que de cierta manera había cierta tradición de que a los hijos se les pusieran nombres como el papá o como el tío o como un pariente. Ahora, lo tremendo es de que cuando esta mujer dice que dio a luz y murió, pero antes de morir le puso nombre al niño. Y lo tremendo es, amados, de que le pone un nombre, pero no el tío se había muerto. ¿Por qué no dijo, le voy a poner nombre del tío en honor al tío que se murió? Se muere el abuelo y no le pone el nombre del abuelo, es decir, en honor al abuelito que se murió, que en un tiempo fue siervo de Dios, aunque después perdió la visión y todo lo malo. Pero no le pone eso. Se muere el tío y no, para ella no es suficiente para ponerle el nombre del tío a su hijo. Se muere el abuelo y ella tampoco cree que la muerte del abuelo es suficiente peso para que le ponga nombre del abuelo al hijo. Se muere el propio papá del niño y aún la mamá no le dice, le voy a poner el nombre del papá, sino le pone Icabod, le pone otro nombre. Es decir, hermano, tan importante era para esta gente el arca, que cuando se va al arca le impactó más que le quitaran el arca, que le puso el nombre al hijo, para hacer referencia a que habían quitado el arca antes de, para memoria del padre, del tío y del abuelo. ¿Qué le parece? Cuando yo estaba leyendo eso me hacía la cabeza así, porque dije, wow, esta mujer está a punto de morir y no está pensando en ponerle nombre como el tío, no está pensando en ponerle nombre como el papá, no está poniendo a pensarle un nombre que se oiga así bien bonito, para no sé, que se oiga que es italiano, aunque sino que le pone, se nos fue la Gloria. No la que había una señora que se fue, que se llamaba Gloria, ¿va? Sino que se había ido. Dice la palabra que ella repetía, Israel se ha quedado sin gloria. Israel se ha quedado sin gloria. Y yo espero transmitirle el mensaje que yo he comprendido de lo importante que es el arca de Dios, de lo importante que es la presencia de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Se llevaron la gloria de Dios, se llevaron el arca del pueblo de Israel. Pregunta, ¿cómo se siguió llamando el pueblo de Israel después que se llevaron la gloria de Dios? ¿Cómo se llamó? Cuando tenían el arca, cuando estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, ese pueblo, ¿cómo se llamaba? Israel. Y cuando se la llevaron, ¿cómo se llamaba? Israel. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos la gloria de Dios, somos cristianos. Pero perdemos la presencia de Dios y todavía seguimos llamándonos cristianos. No estoy diciendo que lo dejemos de ser, pero continuamos con nuestra vida. Y esta mujer hasta le dio dolores de parto y tuvo el hijo y le dijo, perdimos la gloria de Dios. Ese nombre le puso a su hijo, no el del papá, el tío, el abuelo que acababan de morir. Y el abuelito murió impresionado, no por la muerte de sus hijos, no por la muerte del montón de gente del pueblo, sino porque se habían llevado la gloria de Dios. Y querido, a veces nosotros llevamos meses, años lejos de la presencia de Dios. No nos preocupa. Ellos se siguieron llamando Israel. Ellos siguieron diciendo, Dios es el Dios de Israel, el que abrió el mar rojo. Ellos seguían contando sus historias de la gloria que Dios había manifestado en otros tiempos. Y a veces sí nos pasa, pero no que ponga así, pero no estoy enojado, que ya solo contamos lo que sucedió antes. Pues ¿sabe por qué es? Nos robaron el arca y nos dimos cuenta. Cuando tú ya solo de las obras de Dios, de las bendiciones de Dios, tú ya solo hablas de lo que pasó hace 4 años,
Chiquiémonos, porque esta gente hasta, perdón el término, no es vulgar, hasta parió de saber que se ha ido el arca. Y este otro hombre hasta se murió. Y nosotros así enfrente miramos que llevan el arca. Ahí va mi bendición. Y como que nada. Entonces Israel seguía llamándose príncipe de Dios. Ellos todavía seguían haciendo sacrificios. Ellos no dejaron de hacer sacrificios porque ya no había arca. Ellos no cancelaron los cultos. Ellos siguieron teniendo cultos sin arca. Ellos siguiéndose llamados los príncipes de Dios, pero sin arca. Ellos ya solo decían que hace 400 años, que hace 500 años Dios había abierto el mar rojo. Y ellos solo contaban que hace cientos de años Dios con mano fuerte y brazo extendido los había sacado de la esclavitud. Ellos ya solo contaban que en un tiempo hacían esto y hacían el otro, y miraban esto y miraban el otro. Pero ahora solo contaban de lo de antes, porque ya no había, hoy ya no había nada, porque le robaron el arca y ni cuenta se dieron. Yo me pregunto, ¿no nos habrán robado el arca sin darnos cuenta? Y por eso es que ya no nos da esa pasión de hablar de Dios. Pues ¿qué vamos a hablar? Por eso es que hay gente chismosa. Bueno, primero porque les gusta, y segundo porque le agregan su salsa. La gente chismosa nunca le va a decir las cosas como son. Siempre le va a agregar un poquito ahí de aguacate para que sepa más rico. Un taco solo así sin aguacate, sin chile, no tiene chiste, hermano. Yo le tengo que echar esa cebolla curtida con habanero, aguacate. Mi alma te alaba. Para que tenga sabor. Entonces la gente, los chismosos. Y mire, y fíjese que la hermana me hizo caras. Hay que orar, hermano. No, pero yo no he hecho que caras todavía. Es que me hizo así, mire. Sí, es que la hermana a veces tiene malo, ¿verdad? Aquí está nervioso. No, pero no fue de este lado. Yo sé que ella está enferma, pero ella me lo hizo con mire. Entonces el chismoso no está contento si no habla de algo que la gente le diga: ay, de veras, esa no me la sabía yo. Y por eso es que ya no nos gozamos de hablar de Dios. ¿Qué vamos a hablar? Hermano, qué culto tan bendecido. ¿Vas a querer tacos? Ay, hermano, Dios me habló. Sí, mira, el burrito de qué me dijiste, con cebolla. Me dijiste que no cebolla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos gachos. ¿Qué vamos a hablar si no nos dimos cuenta que ahora nos quitaron el arca? Todavía estábamos acá. Todavía somos el pueblo de Dios. Todavía somos evangélicos. Todavía le decimos a la gente del mundo: arrepiéntase que Cristo lo ama. Pero con otros hermanos que todavía tienen arca no podemos hablar. Porque ¿de qué vamos a hablar? Fíjate que Dios me habló ayer y me dijo. ¿Y yo qué le digo? Si Dios no me ha hablado hace un año. Si usted cree que estoy enojado, está equivocado. Casi le quiero decir: el Señor esté con vosotros. Ellos siguieron ofreciendo sacrificios. Ellos siguieron con su rutina. Ellos siguieron haciendo sus cultos a Dios. Yo no estoy diciendo que esté malo que hayan seguido haciendo los cultos, pero here's a question. No era que fuera malo que siguieran contando la gloria pasada, pero la Biblia dice que la gloria postrera, ¿qué dice? Será más grande. Entonces, yo no sé usted, pero yo quiero lo mejor y lo más grande. Entonces no es que esté malo que hablemos de que Dios lo tocó hace 40 años. Mire, yo le voy a contar un testimonio de poder. A ver, hermano, cuente. Fíjese que un día yo estaba en la alabanza y mira, estaba eso que tronaba usted. Era una gloria. Yo me acuerdo que yo levanté las manos y cuando yo sentí, me cayó una lágrima, fíjese usted. Y yo así, oh, wow.
Y yo me acuerdo que en un culto cuando yo sentí, ya había levantado las manos. Eso está bueno, hombre. Pero no nos olvidemos que todavía la podemos levantar hoy. Está bueno que hayas visto la gloria ayer. Qué bueno, te felicito. Gloria a Dios. Quizás tú has tenido experiencias que yo nunca he tenido, que quisiera tener. Pero ¿por qué quedarte ahí? Porque te quitaron el arca y no la. Porque esta gente, ¡ay!, se llevaron el arca, ¡ay!, pero no la iban a traer. Porque a veces es mejor seguir la rutina que hacer cambios en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que los filisteos devolvieron el arca y llegaron a un lugar, se me escapa el nombre ahorita, pero dice que ellos, que fue donde los que abrieron quitaron el propiciatorio, vieron y se murieron. Todos dijeron: vengan a traer el arca, llévensela de aquí. Entonces dice que la llevaron, se están escapando los nombres ahorita, pero dice que la llevaron a un lugar y se estuvo ahí 20 años. 20 años, se robaron el arca. Los filisteos la regresan y dicen: no la queremos, llévensela. Y la llevaron a un lugar, asignaron a una persona para que la cuidara y estuvo ahí 20 años. Y dice la Biblia que a los 20 años el pueblo empezó a llorar y a extrañar la presencia de Dios. A los 20 años el pueblo fue a hablar con Samuel, el profeta, diciéndole que ellos necesitaban la presencia de Dios. Querido, no, repito, no está mal que contemos y que recordemos la gloria que hemos visto, pero lo que tenemos que hacer es ir a traer el arca. Ellos 20 años la dejaron ahí. A los 20 años empezaron a llorar: ay, yo me extraño el arca. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú que te robaron el arca, pero deberíamos de llorar y decir: Señor, necesitamos tu presencia. Ya se me acabaron los testimonios con los hermanos, Padre. Ya le conté la misma bendición 40 veces porque ya no tengo nueva, Señor. Prefirieron seguir y no la presencia. Con esto voy terminando. Eso fue cuando perdieron el arca. Cuando llega el arca es diferente. Cuando llega el arca, dice la palabra del Señor que cuando recuperaron el arca, los filisteos le estaban ganando a Israel. Pero dice que cuando llegaron, cuando el arca regresó, le voy a dar el versículo para que no crea que este hermano tal está muy emocionado. Ay. Primer libro de Samuel 4:5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo. Por eso es que te cuesta tener júbilo, que la tierra tembló. ¿Cuándo es que tuvieron júbilo y gritaron? Cuando llegó la presencia de Dios. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz, perdón hermano, yo sé que más de alguno tal vez está un poquito incómodo, pero es la palabra, te lo estoy diciendo con amor, porque Dios quiere que recuperes el arca. Dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, el enemigo oyó la voz de júbilo del pueblo de Dios, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no era así. El pueblo de Israel el pueblo de los filisteos venía a atacar a los israelitas. No le tenían ningún respeto, mucho menos le iban a tener miedo. Los estaban destruyendo sus ciudades, les quitaban sus posesiones y estaban aprovechándose de ellos. Pero llegó el momento que el pueblo de Dios recuperó el arca, y cuando recuperó el arca, recuperó el gozo. Y cuando recuperó el gozo, empezó a clamar y se oyeron unos gritos de júbilo, hasta el punto que el enemigo escuchó.
Yo a veces es que a veces solo leemos, hermano, no escudriñamos y dice, con eso de que grito de júbilo, eso no hace nada. No, pero no sé qué Biblia están leyendo. Porque aquí dice que cuando vino la presencia, no gritaron porque sí, pero de la alegría que estaba la presencia, clamaron con júbilo. Y esos gritos de júbilo llegaron a los oídos del enemigo. Y los enemigos dijeron: ¿qué está pasando con los del pueblo de Dios? Porque antes todos agüitados estaban. Mirate aquel que solo vino para arriba con gritos de júbilo. Aquel que iba 3 veces al baño, tal vez tenía mal de orín y mira ahora alabando a Dios. Dijeron: ¿por qué? Es que la presencia de Dios volvió a ellos. Y cuando se enteraron, tuvieron miedo. No estaban reprendiendo, no estaban atando, no estaban echando aceite, no estaban, solamente gritaron de júbilo, de alegría, que la presencia de Dios había llegado. Y cuando el enemigo escuchó esos gritos de júbilo, tuvieron miedo. Dijeron: ay de nosotros, porque antes no era así. Es que el enemigo, tú puedes brincar, patalear, tirarte de cabeza para atrás, dar un vueltegato, dar vueltas como trompo, lo que sea. El enemigo sabe cuando hay presencia y cuando no hay presencia. Y los enemigos los atacaban y todos dijeron: ay de nosotros, porque ahora van en serio. Ay de nosotros, porque ya nos dimos cuenta que no quieren seguir solo con la costumbre, solo con las tradiciones, solo contando lo que había pasado hace 40 años. Ay de nosotros, porque ahora el pueblo de Dios tiene la presencia de Dios. Ay de nosotros, les dio miedo. El diablo le tiene miedo, no a los que tienen mucho conocimiento. El diablo le tiene miedo a los que tienen presencia de Dios. El diablo le tiene miedo a los que tienen la gloria de Dios. El diablo no le tiene miedo porque tú hagas lo que hagas, porque tú corras, porque tú brinques. No. Al diablo le da miedo que tú tengas presencia de Dios. Y dijeron: ay de nosotros, porque ahora las cosas han cambiado. Las cosas no van a cambiar. El enemigo no va a dejar de atacarte hasta que no se percate que tú estás en serio y que estás buscando la presencia de Dios. Mientras tú sigas nada más con tus historias, acordándote del pasado, el diablo te tiene ahí bien tranquilo, dormidito. Pero él sabe cuando de verdad buscamos la presencia de Dios. Él sabe cuando la presencia de Dios ha llegado a nuestra vida. Oh hermano, cuando llega la presencia de Dios, cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Qué lindo es tener presencia de Dios. Qué hermoso es tener presencia de Dios. En la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay gozo. En la presencia de Dios hay sanidad. Aleluya. No te molestes, no te frustres, mucho menos conmigo, porque no es mi culpa que estés en esa condición. Mejor sacúdete y di: Padre, necesito tu presencia. Padre, necesito tu presencia. Padre, necesito tu presencia. Señor, yo quiero ver tu gloria. Tú ya me has mostrado tu gloria antes, y yo sé que tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de ahora y para siempre. Padre, vuélvelo a hacer. Padre, vuelve a mostrarme tu gloria. Vuelve a llenarme de tu Santo Espíritu. Vuelve a darme visiones. Vuelve a darme sueño. Ayúdame a hablar una vez en lengua. Señor, quiero profetizar una vez más. Señor, devuélveme la autoridad para reprender demonios. Todo eso va a venir cuando busquemos la presencia de Dios. Cuando nos cansemos de contar historias, cuando nos cansemos de religión, cuando nos cansemos solamente de seguir paso 1 y 2, digamos: yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero la gloria. Oh, yo no sé con quién Dios está hablando esta hora, pero yo sé que es conmigo la cosa. Yo no sé si es contigo la cosa, pero es conmigo la cosa. Yo anhelo, yo necesito, yo deseo la gloria de Dios. La gloria de Dios. Cuando hay gloria de Dios, hasta el enemigo tiene miedo. Cuando hay gloria de Dios, se rompen las cadenas. Cuando hay gloria de Dios, oh, hay gozo, hay libertad. Alguien puede levantar su mano y decir: gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Anhelo más de tu presencia. Vamos, bendice y alaba el nombre de Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir aleluya. El enemigo le agrada que estés callado. Al enemigo le agrada que no digas nada. Pero cuando tú empiezas a abrir tus labios, cuando tú te empiezas a gozar y a bendecir a Dios, al enemigo le gusta que estés molesto. Al enemigo le encanta que estés triste. Oh, aleluya. Pero cuando viene la presencia de Dios, se va toda tristeza, toda amargura. Y entonces el enemigo sabe reconocer un cristiano que tiene presencia de Dios. Alguien puede bendecir a Dios.
Cuando llegó la presencia a la casa de Obed-Edom, todo lo que él tenía fue bendecido. Cuando llegó la presencia, cuando llegó el arca con David, David empezó a danzar. Hubo música, hubo fiesta. La cosa cambia, hermano. Cuando se va la presencia hay muerte. Cuando se va la presencia solo hay tradición, solo hay costumbre, solo hay recuerdo. Pero cuando viene la presencia hay gozo. Cuando viene la presencia hay libertad. Cuando viene la presencia hay fiesta. Cuando viene la presencia hay gloria de Dios. Cuando viene la presencia de Dios hay bendición. Lo que no prospera en la presencia de Dios prospera. La vara y el maná dentro del arca, oh, estaban prosperados. Fuera se secaban. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes iban cargando el arca y metieron los pies en el agua fue lo contrario de su cauce. Oh, ¿por qué? Porque cuando viene la presencia de Dios hay milagros, cambia las cosas, lo natural o lo sobrenatural. Lo natural era que el río fuera en una dirección, pero cuando llegaron sacerdotes con la presencia de Dios, el río se empezó a echar para atrás. Y el salmista escribió: que tuviste, oh mar, que huiste, tu Jordán, que te volviste atrás. ¿Sabes qué es lo que tuvieron? Que llegaron sacerdotes con la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios. Llegaron sacerdotes que no habían bajado del internet la prédica. Llegaron sacerdotes que anhelaban. Llegaron sacerdotes que querían la gloria de Dios. Cuando llega la gloria de Dios todo cambia. Se echa para atrás las aguas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuánto le dice: Padre, anhelo tu presencia? Oh, gloria sea Dios. Hay una gran diferencia con el arca o sin el arca. Hay una gran diferencia en un culto con presencia y sin presencia. El pueblo tenía 20 años y hasta el fin reconoció que no podía sin la presencia. Te pregunto, ¿cuántos tiempos llevas tú? ¿Cuántos meses llevas y no te has dado cuenta que no vas a poder sin la presencia de Dios? Tú sigues intentando, tú sigues tratando y has fracasado una vez y has fracasado dos veces. Gloria sea a Dios. Fracasas en la finanza, o fracasas en el matrimonio, o fracasas en la familia, o sientes que te estás secando y sigues intentando sin la presencia de Dios. El pueblo esperó 20 años hasta que lloró. Yo te digo, ¿cuánto tiempo vas a esperar para reconocer que sin la presencia de Dios no sos nada? Que sin la presencia de Dios no eres nada. How much longer are you going to take to recognize that you cannot do anything without God's glory? How much longer are you going to wait to recognize that you need God's glory? Oh, alguien le está hablando Dios en esta mañana, que pueda bendecir a Dios y exaltar su nombre. Aleluya.